Muchísimas gracias y vamos a empezar este planteamiento que les queremos hacer refiriéndonos un poco a algunos de los principales rasgos que permite la educación a las personas en nuestro país. Hay muchísimas áreas que por efectos de tiempo no vamos a poder cubrir todas, pero quisiera detenerme un poco a reflexionar sobre el rol que juega la educación en tener un empleo digno, en tener ingreso, en tener una condición fuera de la situación de la pobreza y todas las láminas, los datos, las reflexiones, las queremos compartir basados fundamentalmente en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el estado de la educación, en datos de la OCDE y todas las fuentes de información van a estar disponibles para cualquier persona que las pueda verificar. Vamos a empezar con un cuadro que es realmente revelador y es cuando uno se detiene a ver lo que se llama los deciles de ingreso per cápita, que es nuestro país dividido en 10 partes iguales, en donde tenemos la primera categoría o el primer decil de las personas que tienen una situación más difícil y en el otro extremo los deciles que tienen un poco más de ingreso y mejores condiciones de vida. Y nada más veamos el rol que juega la educación para que entendamos la urgencia de atender este punto. En el decil 1, el ingreso per cápita de las personas es de 34.851 colones, lo cual por supuesto es relativamente imposible para hacerle frente a las facturas al final de mes y salir adelante. Cuando uno ve la escolaridad que tienen las personas en ese primer decil, podemos verificar que son solamente 7 años. Eso es un poquito más que la primaria. Y cuando ustedes se fijan en lo que es el nivel de desempleo abierto, estamos hablando de un 54,2% de desempleo, lo cual es una locura, más de 1 de cada 2 personas, según la encuesta nacional de hogares de el INEC. Cuando nos fijamos en el otro extremo, en el decil 9 de ingreso per cápita, ahí ya podemos dar un salto de 34.850 colones a 570.890 en ingreso per cápita. Es inevitablemente fuerte la conclusión de que la educación hace la diferencia. Y cuando nos fijamos en el desempleo, pasamos de un 54,2 a 6,9. Es una reducción dramática de la tasa abierta de desempleo y la variable principal que hace la diferencia es pasar de una escolaridad de 7 años en promedio a 11,7. Es decir, la educación hace una diferencia contundente, real, y estas cifras las estamos tomando del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Encuesta Nacional de Hogares. Más aún, podemos fijarnos en una situación desafortunada que tenemos que intentar como país resolver y superar, que es en este caso el perfil de costarricenses que se encuentran o que participaban en el programa Puente al Desarrollo, que son aquellos hogares que tienen una situación más severa de exclusión social, de pobreza multidimensional. Y las características sociodemográficas de estos hogares nos dicen que 93% son personas que tienen la secundaria incompleta, 6 de cada 10 no tienen ni siquiera la primaria, 8 de cada 10 son jefaturas femeninas monoparentales que en promedio tienen a 4 niños y 96, 97 de cada 100 son personas que tienen ingresos inestables o no tienen ingresos del todo. Es decir, la educación cuando no se tiene en este país genera unas severas dificultades para tener empleo y por ende lo más probable es que vaya a estar en la condición de la pobreza y eso es algo que definitivamente tenemos que intentar cambiar. Vamos a ver algunos otros rasgos que nos siguen confirmando este planteamiento que queremos hacerle a todos los costarricenses de la urgencia de darle a las personas que viven en este país las mayores capacidades. Cuando nos detenemos para ver la encuesta continua de empleos de el INEC, lo que podemos ver es que 53,1% de las personas que están en desempleo son lo que se denomina mano de obra no calificada. Son personas que no tienen ni siquiera la secundaria y muy probablemente, desafortunadamente, tampoco dominan la segunda lengua, no tienen conocimientos de ofimática, no tienen desarrollados lo que llaman las habilidades blandas y eso les dificulta de una manera contundente la participación en el mercado laboral. Lo mismo podemos verificar, de nuevo, viendo la encuesta continua de empleo de el INEC, de las personas que están en subempleo. Y ahora nos referimos a estas personas que tienen un trabajo, pero quisieran trabajar más horas y no lo han podido lograr, en donde 68,2% sigue siendo mano de obra no calificada. Es decir, aquellas personas que no tienen ni siquiera la secundaria ni cursos técnicos para el trabajo. Y acá es donde entonces tenemos que detenernos y realmente tomar en serio este asunto, porque cuando nos ponemos a ver cómo está lo que se denomina la población económicamente activa, que son los costarricenses que están en edad de trabajar, nos tenemos que enfrentar al duro hecho de que 61%, 6 de cada 10,
se encuentra en la categoría de mano de obra no calificada. Es decir, tenemos una abrumadora mayoría de nuestros pobladores, de nuestros compatriotas, que lo más probable es que van a estar en desempleo, en subempleo, y en cualquiera de esas condiciones es muy probable que van a estar en condición de pobreza. Y eso es un problema que definitivamente tenemos que abordar. Vamos a continuar con otras reflexiones y profundizar en este tema. Ahora, como gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con la juventud y cerca del sistema educativo, la población joven es una que tengo cerca de mi corazón, y este gráfico que estamos viendo es uno que yo creo que definitivamente tiene que llamarnos a la acción, porque es inaceptable que cuando vemos el nivel de desempleo abierto, de desempleo ampliado de los jóvenes y específicamente de las mujeres jóvenes, tenemos un 53,5% según los datos de la encuesta continua de empleo del INEC. Y eso es verdaderamente catastrófico. Hay que pensar y preguntarnos qué país le estamos dejando a las jóvenes que van hacia adelante, que están teniendo que forjar sus sueños, su porvenir, y están enfrentándose a esta situación tan dramática. Ahora bien, uno podría entonces preguntarse que esta situación tan dramática de pocos niveles educativos que conducen al desempleo, al subempleo y por ende a la pobreza, se podrían entender porque no hemos puesto recursos ni le hemos asignado importancia en el país a esta actividad tan importante. Y aquí definitivamente la respuesta es que no es así. Vamos a compartirles algunos datos para que puedan verificar la enorme suma de recursos que entre todos, pagando impuestos, las empresas, los trabajadores, los ciudadanos, hemos asignado a lo largo de los años, y realmente son cifras que nos deberían de estar presentando un panorama completamente diferente. Con datos basados de FODESAF, del Staff de Hacienda y del Banco Central, podemos verificar que entre 1987 y el año 2018, la asignación del presupuesto para la educación como porcentaje del Producto Interno Bruto pasó de un 3,5% a prácticamente un 7,7% ya en ese año 2008, y ese dato ha venido incrementándose de manera importante. Por supuesto, asignarle recursos a la educación pública es una buena inversión, es correcto hacerlo, es darle a los costarricenses todas las herramientas para que con sus capacidades puedan ir a la vida y salir adelante. El problema es cuando no tenemos de esa inversión gigantesca un retorno. Y nada más para que tengamos una idea, más o menos cada punto del Producto Interno Bruto ronda los 538 millones de dólares y estamos asignando una cifra cercana a los 8 puntos del Producto Interno Bruto cada año. Esa suma debería darnos mejores resultados. Aquí podemos ver cómo de la totalidad de la inversión que hace el gobierno, ya en el 2019 prácticamente un 24% de todo lo que el gobierno de la República asigna estaba invertido en la inversión educativa. Y de nuevo ahí también eso lo consideramos algo correcto, acertado, cuando obtenemos de esa inversión un resultado correcto. Aquí esto nos permite tener algún nivel de comparación y de ver cómo estamos en perspectiva a otras naciones, y es el porcentaje del Producto Interno Bruto que le asignan los países, muchos de los cuales participan en la OCDE, en comparación con nosotros. Aquí podemos ver nosotros con la barrita amarilla que estamos de una manera bastante considerable por encima incluso del promedio de los países de la OCDE. Ahora, por honestidad intelectual, siempre es importante hacer la aclaración de que naciones que tienen economías más grandes, por ejemplo el del Reino Unido, cada punto del Producto Interno Bruto es más dinero y el PIB per cápita por estudiante es mayor. No obstante, no es poca cosa que el país le asigne esa importancia a la educación y se ve reflejado en ese gráfico que acabamos de presentar. Ahora, nos podemos detener un segundo y preguntarnos si la remuneración que estamos dando para los educadores es la correcta. Y la primera afirmación que hay que hacer acá es que, al menos en mi criterio personal, y sé que esto se comparte con Don Eli y con las personas que me acompañan en el Partido Liberal Progresista, no hay un profesional más importante y más trascendental para el éxito y para el desarrollo de nuestro país que un buen educador. Le va a dar herramientas a un ciudadano que va a ser productivo, que va a participar en la democracia, en la economía, en sus comunidades, y definitivamente es acertado darle las mejores condiciones. De nuevo, a cambio, eso sí, de que podamos obtener un desempeño correcto. Y como podemos ver acá, cerca del año 2008 se hizo una reforma en donde se le asignó
un monto que en promedio, según datos del investigador Ronulfo Jiménez, prácticamente se duplicó el salario promedio de los funcionarios en donde están administrativos y educadores en el Ministerio de Educación, lo cual consideramos que es correcto. Aquí podemos ver en comparación cómo está, por ejemplo, con paridad adquisitiva, el pago que se le hace a los docentes de secundaria en comparación con los países de la OCDE, y estamos en el rango de paga superior, lo cual está bien a cambio de buenos resultados, como veníamos diciendo. Y en América Central, que nos da una perspectiva también de compararnos con la región, podemos ver que la remuneración en promedio que le damos a nuestros educadores es significativamente mejor, lo cual es algo positivo y creo que no debería de cambiarse, según los datos del Estado de la Educación. Ahora bien, hay que preguntarnos cómo nos ha ido con esa inversión, si estamos obteniendo los resultados que uno querría. Y acá, desafortunadamente, las noticias no son nada buenas, es más, son terriblemente graves. Muy importante destacar que en algunas ocasiones me ha tocado escuchar que se plantea que los problemas son atribuibles fundamentalmente a la pandemia, y la evidencia disponible de las fuentes oficiales, Ministerio de Educación, Estado de la Nación, Banco Central, el INEC, nos llevan a una conclusión distinta. Y podemos ver, por ejemplo, en estos datos oficiales del 2016 del MEP, en donde ya estábamos con lo que se llama los cohortes, que es, por decirlo así, como la camada de los chicos que van desde primer grado y avanzando en el año que le corresponde hasta graduarse de secundaria, con enormes problemas. De cada 1000 que empezaban primer grado, según los datos oficiales del MEP, solo 388 terminaban a tiempo el colegio, lo cual demuestra que había una seria crisis incluso desde antes. Aquí podemos ver este otro dato que es del 2017, tomado de la encuesta de hogares del INEC, en donde nos dice que la población de 17 a 21 años, los jóvenes que están supuestamente en edad de finalizar la secundaria, ya 51,1%, más que 1 de cada 2, estaba fuera del sistema educativo sin haberlo terminado. 1 de cada 2, incluso antes de las huelgas y de la pandemia. Ahora me voy a permitir leer textualmente una cita que me pareció muy fuerte, muy importante, del octavo informe del Estado de la Educación, y para quienes quieran verificarlo está en la página 25 del resumen, y lo que nos dice es que una fuente de información complementaria a los registros administrativos del MEP es una encuesta de hogares realizada por el INEC, y el análisis del logro educativo evidencia que en el 2020 menos del 60% de las personas con edades entre 18 y 22 años señala haber finalizado la secundaria, y este porcentaje se ubica por debajo del 50% cuando se trata de personas que provienen de hogares con climas educativos bajos. Es decir, es un problema que empezó antes de la pandemia, antes de las huelgas, que desafortunadamente se mantiene, y lo que estamos constatando es que estamos perdiendo a los jóvenes en la edad de formarse para que puedan tener una vida productiva, para que puedan seguir sus sueños, desarrollar sus proyectos, y no es una interpretación nuestra, está tomado de la Academia de los Investigadores. Y esto además es importante contextualizarlo en lo que se llama la evolución demográfica. Y en la gráfica que ustedes pueden ver en este momento en el video, lo que van a constatar es que Costa Rica estuvo desde los 50 con una estructura piramidal en donde habían más personas jóvenes, menos personas adultas y menos aún adultos mayores. Eso se ha ido evolucionando a una formación, lo que llaman cilíndrica, y estamos a punto de empezar a ver una pirámide invertida. ¿Y por qué eso es súper importante? Porque esta situación de que los jóvenes no terminan su educación y por ende van a tener graves dificultades para insertarse al mercado laboral, lo que va a generar es que se pierda lo que llaman el bono demográfico, que era esa oportunidad que tuvimos como país en donde había mucho más jóvenes que podían ser productivos, que podían trabajar en la formalidad, aportar para la pensión, aportar para el desarrollo nacional, y menos personas dependiendo de ese trabajo. Eso desafortunadamente se nos pasó y se nos quedaron de camino una enorme cantidad de jóvenes que, como vimos al inicio, lo más probable o lo que señala la evidencia es que van a estar en desempleo, en subempleo y probablemente en condición de pobreza, y eso es una verdadera tragedia nacional. Ahora, adicionalmente, tenemos que decir que desde antes de las huelgas, desde antes de la pandemia, el Estado de la Educación venía señalando además que teníamos una severa problemática de infraestructura, como pueden ver en esta cita textual que quisimos tomar de nuevo del octavo informe del Estado de la Nación, y por si quieren verificarlo está en la página 28, en donde nos señalan que las temperaturas, los espacios, la ventilación, la acústica era inadecuada y estaba generando serias disrupciones para el acto educativo que tienen los jóvenes en el salón. Y ahora, para desafortunadamente seguir
tratando de compartirle la información a los costarricenses, vamos a referirnos a lo que se llaman las pruebas PISA, que son pruebas estandarizadas que realiza la OCDE en un grupo importante de naciones y permiten comparar qué tan bien o qué tan mal están las habilidades cognitivas de los jóvenes a los 15 años. Son pruebas de matemática, de ciencia y de comprensión de lectura. Y vamos a referirnos en este caso específicamente a las de matemática, y es importante señalar que esto lo hemos hecho en cada 3 años y hemos tenido 4 ocasiones en donde el país ha sido evaluado. Desafortunadamente, la evaluación señala que conforme nos vamos presentando a la nueva fase de pruebas, vamos empeorando en la calidad a pesar de que se va asignando más fondos. Eso significa que tenemos mayor inversión en educación y menor calidad educativa. Y los parámetros de notas, por decirlo así, 0 es el más bajo, 6 es el más alto. Aquí, desafortunadamente, siguiendo el reporte que la OCDE le dio al Ministerio de Educación, nos dice que nosotros tenemos prácticamente a casi 9 de cada 10 jóvenes entre 0 y 2. Y me voy a permitir leer textualmente lo que significa estar entre 0 y 2 para los chicos. Y dice que son personas que no pueden interpretar y reconocer preguntas que requieren más de una inferencia directa, que no pueden usar algoritmos básicos, fórmulas o procedimientos para resolver problemas usando números enteros. Eso, trágicamente, lo que nos dice este reporte es que son jóvenes que no pueden correctamente multiplicar, sumar, restar o dividir 9 de cada 10. Y es un reporte tomado de la OCDE entregado al Ministerio de Educación. Es decir, el problema era severo desde antes de las huelgas y la pandemia. Y es importante tenerlo clarísimo. Otro dato muy importante, algunos que me conocen saben que tengo mucho amor por Guanacaste, que he trabajado mucho en las zonas costeras y ahí, como todos saben, la industria del turismo es una enorme oportunidad para que los jóvenes, los emprendedores, las personas puedan desarrollar su talento, hacer proyectos y prosperar. Desafortunadamente, lo que nos dice el INEC, en este caso es 2017, de nuevo, intencionalmente antes de huelgas y de pandemia, 9 de cada 10 jóvenes no dominan el inglés y en las zonas rurales es 9,3 de cada 10 que no dominan el nivel de inglés básico, lo cual obviamente reduce las oportunidades que esa industria les podría generar. Y permítanme hacer el caso de nuevo con Guanacaste, porque es muy dramático el contraste. Vamos a referirnos en este cuadro que ustedes están viendo a los jóvenes que han tenido la suerte de terminar la educación formal técnica. Estamos hablando que son 12 años o 13 si tuvo que repetir algún nivel formales de educación. Es una persona que ha invertido toda una vida de tiempo para capacitarse, asistir a las lecciones y además una familia que le ha tenido que apoyar con transporte, alimentación, cuadernos, viáticos y demás, y son jóvenes que no han estado aportando probablemente a la economía familiar por estar estudiando, lo cual es correcto totalmente. Pero incluso ahí, en la región chorotega, cuando este pequeño grupo, porque es una mínima, una ínfima minoría que puede acumular todos estos años de escolaridad, logra graduarse, prácticamente 93 de cada 100 no tienen el dominio de inglés básico después de 12 o 13 años seguidos de educación formal. Y eso les va a reducir de una manera brutal las oportunidades de empleo y las buenas posibilidades de trabajo, de sacar sus proyectos y de emprender en esta industria del turismo, que es la que tiene más dinamismo en las zonas costeras. Eso estaba constatado antes de la pandemia, antes de las huelgas, y uno se pregunta qué es lo que han estado impartiendo entonces estos centros educativos en esa materia particular, y ya vimos que en matemáticas desafortunadamente era igual. Acá viene un planteamiento que yo creo que a todos nos tiene que poner a buscar alternativas distintas para poder tener la información correcta. Y me refiero a cómo se ha ido evaluando el personal que labora en la educación pública. Y básicamente, citando al Estado de la Nación en este año, el 2013, ellos estaban llamando la atención que posterior al aumento salarial, cuando se estaba renegociando la convención colectiva en aquel momento, se quiso tratar de hacer una evaluación de las capacidades didácticas de los docentes y del dominio de su materia. Por razones de índole de economía política no se logró. Entonces, voluntariamente, un grupo de docentes accedieron a hacer las pruebas y en ese caso estaban realizando pruebas que eran exámenes de sus propios estudiantes. Y citando textualmente el informe número 19 del Estado de la Nación, lo que nos dice es que de los 1.733 docentes que se lanzaron a hacer ese examen de matemáticas, solo 56,7% pudo pasar el examen por encima de la media. Es decir, prácticamente casi 1 de cada 2 educadores no pudo aprobar ni siquiera el examen que estaba
sus estudiantes teniendo que enfrentar. Y ahí es donde uno se pregunta después cómo es que básicamente todos los funcionarios, a pesar de estas serias falencias que hemos estado comentando, obtienen una evaluación de muy bueno y de excelente, como aquí estoy citando una noticia que fue publicada en el 2017 por el periódico La Nación, basada en datos oficiales del Ministerio de Educación, en donde, como pueden ver ahí, en ese caso, solo 43 de los más de 80,000 funcionarios que laboran en esta institución no obtuvieron un muy bueno o un muy excelente. Y eso acarrea una erogación adicional por pluses y por diferentes bonificaciones, por llamarlo de esa manera, de casi 140,000 millones de colones adicionales. Desde ese punto de vista, uno podría considerar que esa manera de constatar las capacidades institucionales, ya sea de la planificación de los administrativos o los educadores, pues tendríamos que ajustarla un poco porque no reflejan la verdad o no reflejan la realidad a la luz de los otros resultados que les hemos comentado. Y hay muchísima literatura, hay muchísimos estudios, hay muchísimas estadísticas y por efectos de tiempo, obviamente no nos vamos a referir a todos ellos. Hemos querido ilustrarlo con algunos que son quizá los más reveladores, pero hay una enorme cantidad de informes que refuerzan esta lamentable situación de que tenemos problemas gravísimos de educación pública. Ok, entonces, ahora que logramos establecer que en efecto, desde antes de la pandemia, desde antes de las huelgas, estábamos en una crisis profunda y gravísima y que nuestros jóvenes estaban recibiendo una muy mala calidad educativa y que eso los iba a poner muy probablemente camino al desempleo, al subempleo y a la pobreza, vamos a ver cómo esto se agravó aún más a lo largo de las huelgas y de la pandemia. Y acá quiero que nos detengamos y por favor ustedes puedan verificar en sus pantallas la forma en la que ha venido interrumpiéndose el ciclo educativo, en donde prácticamente desde el año 2018 los jóvenes no han podido tener un trimestre sin discontinuidades profundas. Eso es realmente serio. Todos los que nos están escuchando, nada más piensen cómo hubiese sido su proceso en la escuela o en el cole, si no pueden tener la más mínima estabilidad por una serie de huelgas que iban contra las pruebas FARO, contra la educación dual, contra la reforma tributaria, contra una serie de políticas gubernamentales en aquel momento, pero quienes fueron los que sufrieron los platos rotos y los que tuvieron que apechugar con todas estas consecuencias fueron nuestros niños y nuestros jóvenes, porque no pudieron completar ni siquiera un solo trimestre sin discontinuidades graves. Esto lo que significa que es terrible el dato que voy a compartirles y que ustedes tienen ahí en su pantalla, donde prácticamente en la primaria se ha perdido el 80% del tiempo lectivo que debieron de haber estado asistiendo y no pudieron tener el conocimiento ni los contenidos curriculares, y en la secundaria un 72%. Eso definitivamente nos va a poner en enormes apuros, y en la gráfica que ustedes tienen abajo a su derecha en la pantalla, lo que pueden ver es una simulación basada en evidencia que realizó el equipo del Estado de la Educación, y lo que están indicando es cómo es probable que vayamos a salir evaluados en las pruebas PISA que vamos a tener que enfrentar, en donde ya estábamos en una situación, digamos, alarmantemente mala, como pudimos ver antes, y ahora por efecto de las huelgas y por efecto de las pandemias vamos a retroceder incluso más. Es decir, vamos a seguir invirtiendo más recursos económicos y por todos estos problemas de calidad educativa vamos a tener un resultado aún peor. Y de nuevo, no son planteamientos que estamos haciendo ni yo personalmente ni nosotros del partido, nos estamos basando en los investigadores del informe del Estado de la Educación, que son gente seria y de altísima calidad. Ahora, muy importante, se ha dicho mucho de que hay que mantener a los jóvenes en la virtualidad, pero el octavo informe del Estado de la Educación, basándose en una investigación del demógrafo Luis Rosero, como pueden ver en esta publicación, lo que define es que no es veraz indicar que hay una correlación entre la apertura o no del sistema educativo y el comportamiento de la pandemia. Y yo, por ejemplo, no estaba al tanto y me sorprendió cuando leí el informe de que Costa Rica es, de toda América Latina y de los países que están en la OCDE, el que más tiempo y más prolongadamente ha cerrado por completo el sistema educativo. Y eso no solamente genera enormes problemas por el tema de conectividad, al cual ya vamos a ver,
que fue realmente una catástrofe, sino que hay que tener presente que muchos jóvenes que están en riesgo social y que no tienen los recursos económicos se alimentan en el sistema educativo y muchos de ellos también, digamos, le permitían tener un alivio a la economía de esos hogares y eso se perdió, además de todas las otras interacciones con los jóvenes, el esparcimiento, los espacios lúdicos que son sumamente importantes. Acá, básicamente, lo que esto, que tiene un dramatismo enorme, que yo creo que nos tiene que a todos dar un sentimiento de obligación moral de proteger, es que esos chicos y esos hogares que ya estaban en un rezago social, que estaban con una desventaja socioeconómica, tienen ahora un riesgo aumentado significativamente mayor, según las estimaciones que hace el Estado de la Educación con datos de el INEC, de que pueden ustedes verificar cuánto más se va a promover o se va a aumentar la probabilidad de que caigan en exclusión social y en pobreza por la pérdida del proceso educativo en cada una de las regiones del país. Y una que es particularmente dramática es la región Brunca, en donde prácticamente 40% va a ser el incremento en las probabilidades de que se empobrezcan estos hogares y estos jóvenes por toda la pérdida educativa. Y como decíamos, sin educación se dificulta el empleo y sin empleo se aumentan las probabilidades de la pobreza. De manera tal que no es menor lo que estamos planteando acá y por eso creemos que urge declarar una emergencia educativa nacional y crear un acuerdo en donde pongamos a nuestros jóvenes, a los niños y a estas familias que están en rezago de primeros en la fila para cerrar energías y unir fuerzas en torno a ellos. Ahora bien, se decretó el cierre más prolongado de América Latina y el más prolongado de los países de la OCDE. No obstante, evidentemente no estábamos listos para que esa modalidad bimodal, valga la redundancia, funcionara bien. Y con la última publicación que se hizo, y aquí citando los datos de una noticia publicada en el periódico La Nación, lo que nos decía es que prácticamente 480,000 niños durante el 2020 y el 2021, por no tener el dispositivo y el internet, tuvieron una ruptura permanente de su proceso educativo. Y eso es una verdadera tragedia, porque son niños que van a haber perdido, después de los 2 años de huelga, 2 años más de educación, y la secundaria dura 5 años, ahí llevamos prácticamente 4 en lo que podríamos, creo yo, llamar un caos. ¿Qué va a hacer de la vida de estos chicos? ¿Con qué herramientas se van a enfrentar a la vida para obtener un empleo, para seguir sus sueños, para emprender? Y la respuesta creo que todos la podemos intuir y no es buena. Y acá, esto es un informe de salud mental muy interesante que básicamente lo que nos indican del Ministerio de Salud, que fue un estudio coordinado con la UNA y con la UNED, es que el aumento de los sentimientos de angustia, de depresión y de pérdida de esperanza en la población joven, como es obvio, como era inevitable, se ha venido manifestando de manera dramática y esa es otra motivación que yo creo que nos tiene que hacer a todos los costarricenses y a los adultos que hemos tenido oportunidades, que hemos podido prosperar, de dar acuse de recibo y de decir que no se puede seguir dejando botados a nuestros chicos que están sufriendo y que dependen de lo que nosotros los adultos, los costarricenses, hagamos. Acá, de nuevo, estoy basándome en información del estado de la educación, no es una afirmación personal, es basado en la evidencia de los investigadores y lo que nos dicen desafortunadamente es que la abrumadora mayoría de los funcionarios que estaban impartiendo lecciones en el Ministerio de Educación en el año 2020, sorprendentemente, no tenían las habilidades para poder desempeñarse correctamente con la tecnología. Prácticamente la inmensa mayoría estaban entre el nivel inicial o inadecuado, lo cual es insuficiente para poder impartir lecciones a través de Teams o alguna otra modalidad. Y entonces, nada más para que vayamos tomando perspectiva, 40% de los niños no tuvieron acceso del todo a la educación durante los 2 años de la pandemia y los 2 años de la huelga estuvieron en esos tremendos apuros. Y aquellos que sí pudieron tener de alguna manera conectividad se enfrentaron a un cuerpo docente y a un sistema administrativo que aún no estaba preparado, desafortunadamente, a pesar de que ya estábamos bastante adelantados en esta nueva época de la información y de las tecnologías. Entonces, pucha, uno diría, ok, fijémonos a ver cómo estamos, hagamos un plan remedial basado en los datos y con sentido de emergencia vamos a atacar. Desafortunadamente, para poner un poquito más de seriedad a la urgencia con la que queremos llamar a los costarricenses, tenemos que entender que desde el 2018, que se planteó eliminar la prueba de bachillerato,
no se obtiene ninguna otra medida de evaluación, porque no se logró implementar las pruebas FARO. Hemos visto a través de la prensa las grandes dificultades que ha tenido el Ministerio de Educación asociado al manejo que se hizo de los datos y demás. Y desafortunadamente lo que eso nos implica como país es que hoy prácticamente estamos a ciegos, y voy a leer textualmente una cita muy fuerte que viene en el 8º informe del Estado de la Educación, de nuevo en la página 39, los invitamos a verificar. Y lo que dice es que los datos sobre estas pruebas estarían disponibles hasta el 2022, refiriéndose a FARO. Y que desde la eliminación de las pruebas de bachillerato en el 2018 y hasta contar con los primeros resultados de FARO, el país contabilizará 3 años seguidos sin datos agregados en pruebas estandarizadas, y la principal conclusión de esta situación es que es un sistema que está operando a ciegas, sin datos sobre lo que aprenden los estudiantes, sus principales deficiencias y el perfil real de los aprobados en cada uno de los niveles educativos. Es decir, han ido aprobando a chicos que hoy están tratando de ingresar a una universidad o pidiendo un empleo o alguna formación técnica sin que tengamos la menor idea de si aprendieron o no. Y desafortunadamente lo más probable es que su proceso cognitivo haya estado severamente afectado por todos los problemas que ya venían desde antes de las huelgas y que se agravaron con las huelgas y con la pandemia. Y eso es realmente una catástrofe. Entonces, todos podrán estar preguntándose qué hacer en una situación tan dramática. Y reitero que hemos tenido que hacer una síntesis porque hay muchísima más información que revela la seriedad y la gravedad de esta crisis. Y obviamente, lo primero que hay que decir es que ante una situación que va a tener consecuencias terribles para nuestros niñitos, para nuestros jóvenes, para nuestra economía y por supuesto para la democracia y para el desarrollo del país como un todo, ¿qué es lo primero que no hay que hacer? 1, no podemos ir a improvisar. 2, a pesar de que estemos en una coyuntura electoral, nos parece que este tema es demasiado importante, demasiado delicado, demasiado sagrado, diría yo, como para usarlo demagógicamente, para hacer politiquería, para tratar de hacer manejos populistas, porque las consecuencias de equivocarnos otra vez más y tener 1 o 2 años más de esta crisis tan severa, creo que serían realmente catastróficos para Costa Rica. Entonces, precisamente por eso, lo que nosotros estamos planteando es remitirnos a una información seria, robusta, científica, con criterios técnicos, no políticos, que es la que ha venido produciendo sostenidamente a lo largo de los años un excelente instituto de investigación que es el Estado de la Nación, que tiene el respaldo de CONARE, de las universidades públicas, y que se ha especializado en particular en el llamado Informe del Estado de la Educación, que viene documentando, como decía, con mecanismos científicos, serios, no políticos, cuáles son los problemas, planteando cuáles pueden ser soluciones de corto plazo, de mediano plazo, que implican cuáles reformas. Entonces, nosotros realmente, con sentido de responsabilidad, le queremos pedir al país, a todos los compañeros que están en la contienda electoral, que consideremos hacer un acuerdo nacional en donde le demos prioridad a criterios técnicos y científicos para no improvisar y para poder tener una hoja de ruta clara en donde ojalá podamos acercar al sector empresarial, a los padres de familia, a la academia, a la sociedad civil organizada, a los cooperativistas, a los solidaristas, a las iglesias, a todas las fuerzas vivas y líderes comunitarios, que podamos confiar en esta entidad que tiene una enorme credibilidad, un enorme prestigio, que ha venido documentando de nuevo con criterios técnicos sus planteamientos para que tengamos la fuerza y la unidad nacional que nos permita hacerle frente con rapidez y con contundencia a los severos problemas que hemos venido documentando. Entonces, muy importante tomar de nuevo nota de que por toda la evolución demográfica tenemos una oportunidad, y esto es una noticia buena, a pesar de todas las cosas que hemos dicho, de que van a haber cada vez menos estudiantes por salón, porque se ha ido reduciendo la tasa de natalidad. Entonces vamos a poder tener, digamos, una mayor atención a cada uno de los niños. Eso es una buena noticia que vale la pena tener presente. Y acá, basándonos en lo que nos han venido planteando los especialistas del Estado de la Nación, queremos sugerir los puntos mínimos que este acuerdo nacional debería de contemplar, y que ojalá todos pongamos la salud mental, la posibilidad de que tengan un futuro próspero como oportunidad nuestros niños y las familias como hoja de ruta central. 1. Reiniciar las clases presenciales. Como mencionamos, está demostrado con estos estudios del demógrafo Luis Rosero
que no hay una correlación entre el comportamiento de la pandemia y la apertura de las clases. Segundo, para poder ver cómo ayudarle a los jóvenes, necesitamos saber en qué están deficientes los jóvenes. Entonces es absolutamente urgente que se realicen las pruebas estandarizadas, que nos den un diagnóstico o algún tipo de evidencia formal para poder derivar ahí lo que sería el punto 3, que es una campaña nacional en donde ojalá todos estemos anuentes a ayudarle la recuperación didáctica, cognitiva, que se ha venido perdiendo a lo largo de estos años para estos jóvenes, sobre todo los que hayan tenido una mayor afectación por estar sin conectividad. Y ahí, siendo creativos, uno puede invitar, por ejemplo, a las universidades con prácticas profesionales, con el TCU, las empresas pueden ayudar con programas de responsabilidad social empresarial, las asociaciones solidaristas pueden respaldar también, las universidades, como decía, también pueden incluso con sus profesores y su facultad impartir lecciones de nivelación. Hay ONGs especializadas que trabajan cerca del área educativa. Es enorme el reto que tenemos y si logramos tener la información con la evaluación, podemos asignar un ejército de costarricenses que vamos a ir a darle a nuestros chicos esa nivelación, esas capacidades para que salgan a su próxima etapa de vida y educativa mejor preparados. El cuarto punto es tener la información en este expediente electrónico en una plataforma que desarrollaron con el programa ProEduca y el Ministerio de Educación, que se llama Saber, que le permite al ministerio saber en tiempo real cuáles jóvenes tienen problemas de ausentismo, si tienen alguna situación socioeconómica que merite una beca o comedor estudiantil, si hay, por ejemplo, algún problema educativo en donde los exámenes que les apliquen van con malas notas, entonces se pueden atender de manera inmediata y además realizar las medidas remediales que se requieran. Es muy importante dejar de estar a ciegas como desafortunadamente estamos. El punto 5, como pudimos ver en los datos que arrojan las investigaciones objetivas científicas, uno puede inferir que existen educadores que tal vez tienen alguna situación con oportunidades de mejora en el manejo de su asignatura o en sus capacidades didácticas. Y el tener esta plataforma Saber y algunos otros mecanismos, una que ha venido promoviendo la OCDE como observación en el aula, permiten identificar esos retos o esas oportunidades de mejora de los docentes, darles retroalimentación, darles capacitación y que se van a impartir las matemáticas, lo hagan correctamente o en inglés o cualquier otra asignatura. Esta observación en el aula es particularmente interesante porque son docentes con alto desempeño educativo que pueden darle retroalimentación a sus pares, a sus colegas y es de una manera edificante, constructiva. No se trata de venir aquí a que rueden las cabezas y a despedir a la gente a mansalva. Eso no es lo que se propone. Es lograr que los educadores que están en contacto todos los días con nuestros niños y nuestros jóvenes tengan la mejor capacidad para instruirlos, formarlos y hacerlos amar el conocimiento. Ahora bien, se ha venido haciendo una serie de planteamientos en donde indican que van a recortar los apoyos socioeconómicos de comedor estudiantil y de transporte. Eso a la luz de las afectaciones que tuvieron los hogares y la economía nacional en general por la pandemia, no es algo correcto y lo que se dice es que es crucial hacer el esfuerzo nacional para que esos jóvenes que necesitan un apoyo extra por la situación de su hogar lo reciban y que no sea esa una razón para que abandonen el sistema educativo. Adicionalmente, se ha venido señalando de manera reiterada que cuando vayamos a contratar a un educador para que imparta lecciones a nuestros jóvenes en el MEP, no solamente es necesario que enseñe el cartón de la universidad que viene. Desafortunadamente, la mayor parte de las universidades no tienen la calidad correcta y no se han querido acreditar. Entonces, actualmente hay una legislación que se aprobó y entiendo que está en proceso de reglamentarse, en donde además de ese cartón le van a pedir que demuestre que tenga las competencias correctas en el dominio de su asignatura y en las capacidades didácticas para, como decía, enamorar a los niños y a los jóvenes del conocimiento y poder transmitir correctamente los contenidos. Y finalmente, muy importante, lograr que aquellas universidades que van a estar impartiendo la carrera de educación, de la cual obviamente se van a derivar la mayor parte de los maestros y de los docentes, que tengan una acreditación de calidad que garantice que cualquier egresado de esa universidad tiene los mínimos no negociables en los conocimientos de su asignatura y en la capacidad de la enseñanza, las habilidades didácticas. Con estos puntos vamos avanzando de una manera basada en evidencia, basada en investigaciones científicas
no políticas, no improvisadas, que tienen todo un respaldo técnico. Y finalizaríamos con algunos puntos en donde claramente estamos con un rezago terrible en la enseñanza del inglés, y esa es una nueva habilidad importantísima para muchas industrias como el turismo, la tecnología, todo lo que se avecina con la automatización del mercado laboral. Por ejemplo, esa nueva lengua de la programación viene fundamentalmente en el inglés. Entonces, para que todos nuestros jóvenes puedan tener las mejores oportunidades, indiscutiblemente el dominio del inglés es fundamental. Adicionalmente, como tenemos tanta incertidumbre de cómo va a evolucionar todas estas nuevas variantes del virus, puede ser que se prolongue la difícil situación de la pandemia, y en caso de que sea así, es inescapable resolver las dificultades de administración y de burocracia que se han generado, que impiden que podamos tener la conectividad como debería de tenerse. Ya vimos que la afectación era de un 40%, de casi 460,000 niños. Eso es otro tema urgente que hay que sentar en la mesa a los responsables y encontrar una solución pragmática. Y finalmente, se ha venido planteando la legislación, que es muy positiva, de la formación dual, y se insiste en que esa es una excelente medida para que los jóvenes desarrollen no solamente conocimientos teóricos, sino una adecuada formación para el mundo del trabajo, que obviamente mejora el perfil de empleabilidad y que nos resuelve aquellas láminas que vimos al principio de personas que van a estar fuera del empleo o subempleados, y que eso casi siempre conduce a estar en la pobreza. Entonces, aquí tenemos algunos puntos que, por supuesto, no son todos los que se podrían incorporar. Hay seguramente una infinidad de otros temas, pero estos son algunos de los puntos centrales que uno encuentra en la literatura y sobre todo en planteamientos serios que ha venido haciendo el Estado de la Educación, que realmente está conformado por por investigadores que basan en evidencia sus planteamientos, que ven las mejores prácticas internacionales, que verifican con datos todas las afirmaciones, y que eso nos podría ahorrar, a pesar de estar en una contienda electoral, salir con populismo, con demagogia, a improvisar y a jugar con el futuro de nuestros chicos, de nuestros niños y por supuesto del país como un todo desde el punto de vista económico, democrático, de inseguridad. Ojalá que este mensaje mueva las voluntades, mueva los corazones, y que todos los costarricenses que hemos tenido oportunidades, que hemos prosperado, que hemos podido trabajar, que nos hemos podido formar, nos sintamos obligados a no darle la espalda a los niños que merecen oportunidades, que merecen esperanza y que claramente no lo han tenido. Muchas gracias, y vamos a seguir comentándoles a ustedes cómo evolucionamos con esta batalla.